Hola, bienvenidos a esta segunda charla de nuestro evento Voces de Esperanza. Hoy con una invitada muy especial para nosotros en INSER, nuestra psicóloga, coordinadora del área de acompañamiento emocional de todas nuestras sedes en Medellín, Pereira, Bogotá, Cartagena, Susana Rodríguez. Bienvenida, Susana. Yo creo que este espacio lo sientes tuyo, lo has organizado, sientes el amor que le hemos puesto durante todo el tiempo de preparación y hoy es un honor que estés con nosotros como conferencista. Hola Lina, imagínate cómo me siento. Esto es un sueño hecho realidad. Primero porque ya sería el tercer año de Voces de Esperanza, que es la actividad de cierre del área de psicología. Hace 2 meses lo veíamos imposible y poder hacerlo, poder estar aquí de la mano con el paciente, informándolo, acompañándolo en este proceso tan difícil. Es un sueño realidad y, digamos, adaptándonos a la modalidad virtual, pero también entendiendo que la pandemia nos ha dejado tantas cosas, Lina. O sea, esto de poder hacerlo con conferencistas internacionales, a raíz de todas las redes que construimos en época de pandemia, ha sido un aprendizaje muy grande. Así que muy feliz de estar hoy aquí. Y para mí es un honor ser parte. Además de en la programación, hoy hablar de un tema que me apasiona profundamente y lo considero parte de mi misión de vida. Así es, Susi. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre Susana. Susana es psicóloga con énfasis en psicología clínica, magíster en orientación, especialista en trastornos del desarrollo y especialista en psicología de la reproducción humana. Adicionalmente, Susana tiene amplia experiencia en el área clínica, educativa y de docencia, orientada hacia la evaluación, tratamiento e intervención bajo un enfoque humanista y de trastornos psicosociales en poblaciones y contextos diversos. Este es un poco el perfil de nuestra psicóloga. De nuevo te damos la bienvenida y bueno, te doy espacio para que inicies tu conferencia y nos deleites con todo este mundo tan especial, tan importante y tan mágico que es el acompañamiento emocional en medio de procesos de fertilidad. Gracias, Lina. Aunque, bueno, sabes que ese tipo de introducciones me generan eh, como presión. Quisiera que a partir de este momento todos me vieran como Susi o la doctora Susana, como me conocen aquí en INSER, porque trato siempre de estar cerca del paciente, cerca de este proceso tan retador como la infertilidad de una manera humanizada. Yo creo que para mí eso es fundamental. Así que de ahora en adelante, Susi Lina está perfecto para mí. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hablar hoy, como una de las charlas introductorias de este evento, del impacto emocional que tiene el diagnóstico de infertilidad. Realmente quise entrar con esto porque probablemente tú que estás ahorita conectado con nosotros, estás o buscando respuestas o ya recibiste el diagnóstico o estás en un proceso de tratamiento. Y yo pienso que para poder gestionar dónde estamos, lo que necesitamos y los recursos con los que contamos para afrontar cualquier reto de la vida, tenemos que saber cuál es nuestra ubicación actual en relación a. Entonces, empezar entendiendo el diagnóstico de infertilidad y cómo eso nos impacta la vida, considero que es el punto en el que este evento, desde el punto de vista psicológico, tendría que comenzar. Bueno, vamos a tener digamos, quiero hacer una introducción a partir de esto y es qué pasa con la especie humana y la reproducción. Y muy probablemente todos ustedes, incluyéndome yo, teníamos fantasías sobre el futuro, sobre todo cuando creímos que nuestra capacidad reproductiva era un derecho. Fantaseábamos sobre la cantidad de niños que íbamos a tener, cómo los íbamos a llamar, en qué época de la vida. Yo particularmente siempre pensé que luego de una maestría ya era el momento para ser mamá. Y así nos fuimos adecuando la idea de creer que nuestro futuro familiar lo teníamos en las manos.
Lo que la mayoría de las personas no conoce, incluyéndome, es que la reproducción humana no es un derecho, sino más bien una capacidad. Y la realidad es que la especie humana es la peor dotada en términos de reproducción. Por eso hablamos, y seguramente si vieron la charla del doctor Sergio, entendimos que mensualmente de 100 parejas que tienen relaciones, entre el 15 y el 20% de este grupo logra quedar en embarazo. Por eso se recomienda esperar un año para ver si hay alguna dificultad. Entonces, cuando ya nos muestra esta realidad distinta, que no es un derecho, que no dependía de nosotros, que es una capacidad propia del ser humano, entramos en el mundo de la infertilidad. Y la realidad es que hoy en día más de 46 millones de parejas, y estamos hablando de más de 100 millones de personas en el mundo, en este momento enfrentan este duro diagnóstico. ¿Qué es la infertilidad? Se los voy a explicar de una manera muy sencilla, como para que entendamos a qué hacemos referencia con este término. La infertilidad es la incapacidad de concebir luego de estar expuestos a relaciones sexuales sin protección durante un año aproximadamente. Hablamos de un año para pacientes menores de 35 años y 6 meses para pacientes mayores de 35 años. Esta es la definición médica. Cuando ya yo cumplo con este criterio, entonces lógicamente puedo recibir este diagnóstico. ¿Qué pasa? Les quise traer un ejemplo de Juan y María. Juan y María, Juan de 37 años, María de 34, recibieron este diagnóstico por un especialista al cumplir con el criterio del tiempo y probablemente si miramos solamente los aspectos médicos, Juan y María encajan perfectamente en este concepto. Pero lo que no sabemos o lo que normalmente no vemos es todo lo que hay detrás. Y resulta que no solamente Juan y María tienen el diagnóstico de infertilidad, sino que Juan y María tienen 5 años juntos, de los cuales 4 años han estado buscando embarazo. Eso genera que la vida íntima o la sexualidad esté condicionada a días de ovulación. María se siente profundamente frustrada porque su sueño de vida era ser madre a los 30 años. Tiene algo de deterioro en su valía personal porque resulta que es la única de sus amigas que no ha logrado ser madre. Por lo tanto, se siente muy frustrada y muy triste. Juan, a su vez, reprime sus emociones para no preocupar más a su esposa porque ya sabe lo muy afectada que está con todo esto. Resulta además que hace un año aproximadamente han empezado a aislarse del entorno social para evitar preguntas o evitar tener que decir mentiras en relación a situaciones incómodas. Resulta que ellos esperaron un tiempo tratando de relajarse, que era lo que la gente les decía permanentemente, u olvidarse del tema de tener hijos. Fue pasando el tiempo, luego llegó la pandemia, esta pandemia que nos sorprendió a todos, y hoy en día tienen un diagnóstico de infertilidad. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces vemos solo lo evidente, el diagnóstico, y miren el montón de cosas que hay detrás en una pareja cuando experimenta este tipo de situaciones. Entonces, quería que tuviéramos la mirada completa y por qué es tan importante tener siempre un abordaje integral que tome en cuenta los aspectos médicos y biológicos, por supuesto, pero también factores psicosociales que hacen parte de toda esta historia. ¿Qué representa la infertilidad para la persona o para la pareja? Realmente, como les dije al principio, fantaseábamos en relación a ese futuro. Muchas veces tenemos la vida planeada en relación a tiempos. Nadie, absolutamente nadie, yo siempre se los digo a mis pacientes, hubiese querido esta alternativa. Nadie que llega a INSER, a pesar de ser un centro donde tratamos a la gente como familia y nos importa mucho la persona, hubiese querido llegar acá. ¿Por qué? Porque es un camino nuevo, incierto, desconocido, genera una desorganización temporal.
Es como si nos perdiéramos en el camino y de repente todo lo que habíamos proyectado en la vida se empieza a desvanecer o a quebrar. Y es digamos, un momento muy complejo en el ser humano que genera un quiebre interno importante, sensaciones de frustración, culpa, altos niveles de estrés, impacto emocional inmediatamente en la persona y también de manera indirecta en la pareja. Entonces, realmente es algo para lo que no estábamos preparados. Quizás lo habíamos escuchado de alguna otra pareja, un vecino, un primo, pero jamás pensamos que nos podía pasar a nosotros. Representa entonces una crisis vital. ¿Por qué? Porque hay un evento estresante que cambia el rumbo de la vida y genera tanta intensidad emocional, esa desorganización que les había comentado, que probablemente todos ustedes que lo están experimentando o que probablemente cuando tengamos algún diagnóstico pudiesen experimentarlo, tenemos un antes y un después. ¿Qué pasa entonces con ese quiebre en la crisis que experimentamos? Se afecta a todo el mundo interno, desde la parte cognitiva, probablemente la reacción emocional o la intensidad de la emoción nos genere bloqueos a nivel de pensamiento, ya vamos a estar entonces expuestos a tener que tomar decisiones complejas, quizás enfrentar creencias, valores éticos, morales, cambiar la perspectiva porque ya no va a ser el embarazo natural, espontáneo, en la luna de miel como nos la soñamos siempre, sino de una manera distinta, entregársela a un tercero para que entonces guíe el camino y lograr ese embarazo o ese proyecto de familia. Los métodos habituales no funcionan. Muchas mujeres me dicen como, es que doctora, yo todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado, soy una persona planeadora, saludable, me cuido, tenemos un ambiente bonito, una familia, pero nada de lo que hacemos y lo que siempre nos ha funcionado en la vida en este momento nos da respuesta ante la problemática. Y ante este quiebre vital, ante este evento estresante, tenemos entonces que replantearnos los objetivos de vida. Queremos ser padres, así sea por un camino distinto, queremos hacer un tratamiento, vamos entonces a mirar a un especialista, nos quedamos siendo una pareja sin hijos, adoptamos un perro, o sea, tantas cosas que teníamos proyectadas sobre el futuro empiezan a tambalearse y nos lleva a redefinir, este proyecto de vida para poder continuar. También vivimos un proceso de duelo. Hace algún tiempo leí una frase que me impactó mucho que decía que la infertilidad era el duelo de los duelos. Que se duela o que se quiebre internamente. Lo primero que se duela es la pérdida de la posibilidad de concebir el hijo anhelado, soñado, con el que siempre proyectamos nuestra vida. Pero no es solamente eso, no se limita a la salud reproductiva al darnos cuenta que no tenemos un organismo apto para lograrlo de manera natural y espontánea, sino que se pierden muchas otras cosas, como por ejemplo los ideales con los que crecimos en relación a lo que significaba ser hombre, mujer, papá, mamá, que es, digamos, un aspecto muy valorado en nuestra sociedad, principalmente en la latinoamericana. Perdemos también la espontaneidad de las relaciones sexuales. Ya no es cuando queremos, cuando nos provoca, cuando queremos tener intimidad con nuestra pareja, sino cuando toca hacer la tarea. Se pierde también el sentido de normalización en un grupo social. Podemos llegar a ser los raros, los que no tienen hijos o los que de repente cuando se sientan a hablar de los proyectos, de la vida de familia, se quedan callados. Entonces esa sensación de sentirte parte de un grupo de pertenencia empieza a deteriorarse. Se pierde el proyecto de vida. O sea, no es solamente la dificultad para concebir, se pierde el proyecto de vida y por eso lo debemos replantear. Además, se pierde el control o esa sensación de control sobre mi propio destino
aunque particularmente creo que este año 2020 nos va a dejar una enseñanza muy grande en relación a qué tanto controlamos lo que pasa, pero es uno de los duelos centrales. O sea, yo que me había proyectado a los 35, luego de para que cuando llegara a las 40 mis hijos estuvieran de 5 o 7 años, de repente ya no controlo nada, ya no sé hacia dónde voy. Y así sucesivamente se van sumando muchísimos duelos con la palabra infertilidad. De hecho, el ser humano atraviesa por las distintas etapas que se corresponden con el duelo. Inicialmente estamos en estado de shock, aunque ahorita lo vamos a ampliar. Podemos sentir rabia luego ante esa injusticia que percibimos de la vida. Los demás pueden y yo no. Tantos niños necesitando de un hogar bonito, positivo, sano. Tantas mujeres que no quieren y lo logran. Entonces hay mucha rabia, conflicto. Puede haber también negación en relación al diagnóstico. Ya entonces luego empezamos a negociar, también podemos experimentar algo de desesperanza hasta que llegamos a un proceso de aceptación. ¿Qué pasa en la infertilidad? Que es un duelo que ya luego lo vamos a ver en alguna otra charla maravillosa que tenemos, que no termina, porque cada experiencia de tratamiento reproductivo, por ejemplo, puede representar un nuevo duelo. Cada negativo cuando llega la menstruación en el mes, cada vez que tenemos una noticia desafortunada. Entonces, la estructura psicológica permanentemente está cumpliendo con estas fases o con algunas fases, y por eso se hace tan complejo transitar este camino. Fíjense esta imagen que me pareció tan significativa, que es como esta mujer anhelando algo que todavía no existe en el mundo físico, pero existe profundamente en el corazón de esa pareja. Y a veces, al ser un duelo incomprendido por la sociedad, porque es como, ¿por qué vas a sufrir tanto si todavía no tienes el hijo? Carecemos de apoyos que nos permitan sostenernos emocionalmente, porque ese algo es imperceptible para otros. Quiero contarles a ti que estás en este proceso en este momento que la infertilidad representa una de las experiencias más difíciles que puede enfrentar una pareja, y se le compara con situación de divorcio, pérdida de un ser querido, inclusive diagnóstico de enfermedad crónica como el cáncer. Entonces, realmente la sensación de pérdida y de impacto emocional es evidente. ¿Cuáles son las reacciones emocionales comunes? Ya les voy a ir contando. Inicialmente podemos estar en estado de shock, que es como hay tanta intensidad emocional, así tú sospecharas que algo podía estar pasando. Cuando a ti te dicen tienes un diagnóstico de infertilidad, el duelo empieza en ese primer momento y podemos estar en un estado o caer en un estado de shock, que es como entumecimiento emocional, como que el médico habla pero no entendemos lo que dice, como si nos hablara, ua, ua, ua. Hay como una sensación de de volvernos incrédulos, es como que no creemos, bueno, se me fue la palabra, estamos incrédulos en relación a eso que nos está diciendo el médico, y hay como un aplanamiento emocional producto del impacto. Puede haber negación como una segunda etapa, donde probablemente venimos a un centro como INSER, nos dan el diagnóstico y queremos una segunda o una tercera opinión, buscando confirmar qué está pasando. Hay sensaciones de culpa. Esto es muy frecuente en nuestros pacientes. Culpa por decisiones del pasado, porque estudié una maestría, o porque quise esperar hasta los 30 años, o porque tuve una vida promiscua, el hombre o la mujer también, por supuesto. O también puede haber culpabilización. Es que entonces yo quería y me dijiste que esperara. Entonces todas estas emociones frecuentemente se presentan. Y hay una sensación permanente de pérdida de control. Es como si uno se quedara sin recursos, sin norte, sin rumbo hacia dónde montar todo lo que habíamos proyectado en la vida. Y también hay una sensación de control sobre la fertilidad, porque es de alguna manera entender que no eres un organismo apto y que ya el deseo de ser madre o padre pasa a un tercero, a un especialista, de una forma antinatural,
y eso genera una sensación de que yo no puedo hacer nada al respecto. Y también, como mencionaba, en el caso de Juan y de María, hay aislamiento social para evitar el sufrimiento, para evitar las preguntas, para evitar sentirnos distintos al grupo. Hay una tendencia muy natural a protegernos y eso lleva a la pareja como a irse aislando tanto del entorno familiar como el social. Hay una sobrecarga emocional importante en la persona y la pareja y quise ponerles este dato, aunque no quiero entrar como en estados afectivos profundos, entre el 25 y el 65% de las personas tienen síntomas clínicos emocionales y predomina la ansiedad. La pareja lógicamente también se ve afectada porque esto es un tema que afecta a mi mundo individual y también el proyecto de vida de pareja. Hay tres aspectos centrales que se afectan de manera profunda. El primero tiene que ver con la comunicación con el otro. ¿Por qué? Porque es tan alto el nivel de estrés que experimentamos que las personas no se atreven como a hablar de lo que sienten o muchas veces el hombre queriendo proteger a la mujer no le cuenta cómo se siente, lo que está experimentando porque ya la ve a ella afectada. Ella siente que él no habla del tema, esto es demasiado frecuente en la consulta porque no le importa tanto y empieza a aislarse y a aumentar su conflicto interno y el hombre cree que lo va superando porque ya no habla tanto del tema. Al final del día ella llora sola en el baño y él, como por la tendencia natural que utiliza el hombre, trabaja más. Entonces, un asunto que tiene que ver con la comunicación termina distanciando a la pareja. También puede haber enfriamiento en el ámbito afectivo, porque la pareja también pierde su rumbo, entonces ya no es como para qué estamos juntos y hacia dónde vamos, sino que nos perdimos en relación a lo que queríamos. La mujer mucho más emocional, lógicamente, el hombre no sabe cómo manejar esas emociones de su pareja y empieza a enfriarse el estado afectivo o ese vínculo que los conecta. Y lógicamente, una de las áreas que más se afecta tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Porque cambia el sentido del placer por un fin reproductivo. Ya no es hacer el amor, sino hacer bebés y hacer la tarea. Cuando el placer se cambia por el deber ser, lógicamente cambia la naturaleza del encuentro. Entonces baja el deseo, generalmente hay una disminución importante del deseo, baja la frecuencia, baja la calidad, lógicamente, baja la posibilidad de lograr un orgasmo o la satisfacción sexual y también es muy común que en algunas mujeres se asocie la intimidad o la sexualidad con la incapacidad de concebir, entonces termina siendo una experiencia muy dolorosa. Sin embargo, quiero decirles algo, cada pareja responde de manera diferente y eso va a depender mucho de cómo esté constituida la relación de pareja previo a enfrentar el diagnóstico. Si hay un buen ajuste marital, si es una relación de pareja que tiene calidad, si hay una buena comunicación, hay una buena sexualidad, salen adelante transformados. Pero ¿qué pasa? Y siempre se los digo a mis parejas, la infertilidad es como la gran prueba. Si teníamos una patica de la mesa tambaleando, por ejemplo, el área sexual, y nos enfrentamos a este nivel de estrés, pues lógicamente se va a agudizar el problema. Entonces, se tambalea la mesa, pero no quiere decir que se derrumbe la mesa. Se vuelve una oportunidad de tomar conciencia de dónde estamos, qué queremos para volver a conectar esa relación y trabajar juntos hacia el objetivo de ser papás, porque uno de los elementos que más protege a la pareja es cuando hay una visión compartida del problema, indistintamente de dónde esté la causa y la dificultad o el problema de fertilidad. ¿Qué no es la infertilidad? Y quise traerles esta lámina porque es lo que escucho permanentemente en la consulta. La infertilidad no es una cosa rara que solo me ocurre a mí. Se los decía al principio, hoy en el mundo más de 100 millones de personas la experimentan. No es que yo soy el de malas, el bicho raro,
O sea, es algo que va en crecimiento y hoy en día afecta probablemente en nuestros países entre el 15 y el 20% de la población, cosa que se está estudiando todavía a nivel estadístico por el incremento que tenemos. Pero hablamos de más de 100 millones de personas, más de 48 millones de parejas, o sea que somos muchos los que hemos tenido que recorrer este camino. No es un castigo divino, no es que porque tuviste un mal comportamiento con una pareja cuando tenías 18 años, estás sufriendo infertilidad. No es porque siempre dijiste que no querías ser mamá y a los 35 años te diste cuenta que sí porque tuviste una pérdida. No es un castigo divino, es sencillamente lo que tocó vivir. ¿Por qué? No tenemos la respuesta, pero definitivamente si uno asume este proceso como un camino de aprendizajes, vas a tener muchas respuestas en el camino. No es un problema sin solución y eso es algo importante que quiero que lo sepan. Es una condición médica que cuando uno busca al especialista, tiene todas las orientaciones para tener una salida positiva, interesante. La gran mayoría lo logra. Si vieron la charla del doctor Sergio, él nos habla de que es la posibilidad de que este reto de vida se vuelva un arcoíris. Entonces, hay soluciones ante esta condición que tenemos que afrontar. No es un camino imposible, depende de cómo decidamos transitarlo. No es un tratamiento reproductivo de alta complejidad, ese es un gran mito que muchas veces demora la decisión de consultar, porque creemos que ir a un centro de fertilidad es igual a fertilización in vitro, y la realidad es que el 80% de nuestras parejas o de los casos de infertilidad pueden responderse y resolverse con baja y media complejidad. Entonces, definitivamente no es sinónimo de alta complejidad. Y no es el gran obstáculo para construir una familia. Es una dificultad en el camino, lógicamente, pero que cuando hacemos lo que necesitamos hacer, también se vuelve un puente valiosísimo para construir esa familia que soñamos. Definitivamente la infertilidad tiene muchos caminos y formas de recorrerla. Y para eso vamos entonces a pensar cómo redefinir el camino y les quise traer una lectura que trabajo con mis pacientes. Realmente no sé cuál es el autor, la conseguí hace mucho tiempo, pero me parece hermosa y muy ilustrativa de lo que vivimos quienes atravesamos la infertilidad. Dice, el viaje a Australia. Decidir tener un niño es como planificar un viaje a Australia. Has oído que es un lugar maravilloso, has leído muchas guías y te sientes preparado para ir. Todo el mundo que conoces ha viajado allí en avión y comenta que puede ser un vuelo turbulento con ocasiones aterrizajes forzosos, pero tú sabes que vas a ser mimado en ese viaje, por lo tanto vas al aeropuerto y pides en el mostrador un billete para Australia. Parece que no hay sitio para ti. Tendrás que esperar al siguiente vuelo, impaciente pero a sabiendas de que será un vuelo maravilloso. Tú esperas, esperas y esperas. Continuamente llegan y salen aviones. La gente te dice cosas como, relájate, relájate, te embarcarás pronto. O verás como otros que ya estaban embarcados deciden a última hora cancelar su vuelo, ante lo cual llorarás y gritarás, no es justo. Después de mucho tiempo de espera, la agencia te dice, lo siento, pero nos va a ser imposible conseguirle un vuelo a Australia. Quizá debería pensar en ir en barco. En barco. Pero ir así me llevará mucho tiempo, será muy caro y he puesto todo mi corazón en ir allí en avión. Triste te vas a casa y piensas que a lo mejor es una buena idea no hacer el viaje. Te preguntas si Australia va a ser tan bonita si vas allí en barco, pero has soñado tanto, tanto con ese viaje que al final decides ir por mar. Es un viaje largo y difícil. Nadie te mima. Te llegas a preguntar si alguna vez verás la costa. Y mientras tanto, tus amigos han realizado varios vuelos hablando maravillas del lugar. Entonces, un glorioso día
el barco atraca en Australia. Es más exquisita de lo que te habías imaginado y su belleza se magnifica después de un viaje tan largo. Has hecho buenos amigos en la travesía y te has encontrado a ti misma y a ti mismo comparando tu historia con la de otros pasajeros. La gente continuará volando a Australia tan a menudo como quiera, pero tú solo podrás navegar hasta allí una vez, quizás dos, y tendrás que seguir escuchando cosas como qué afortunada eres. Tú no tuviste que volar, mi vuelo fue horrible, mejor ir en barco. Pero ya sabes que has sido bendecida con una nueva visión del lugar y que la belleza de Australia no reside en el modo en el que vas hasta allí, sino en el mismo lugar. Entonces, la invitación es a redefinir el camino. Y quería mostrarles en este instante barquitos que he hecho con mis pacientes con esta historia de Australia, donde ellos han aceptado o han entendido luego de procesos personales que probablemente no vamos a llegar en avión, pero no quiere decir que no vayamos a llegar y que hay otras formas valiosas e importantes, llenas de grandeza, para llegar. Entonces, la invitación en este momento es a abrirnos, a redefinir cómo puede ser nuestro camino para llegar a este sueño tan anhelado de ser padres. Muy bien. Para la mayoría de las personas, la posibilidad de concebir un hijo es una motivación suficiente para enfrentar la crisis y salir fortalecidos. Y este es un mensaje importantísimo que quiero darles. No porque tengamos una crisis vital y estemos enfrentando duelos tras duelo, vamos a tener un alto en el proyecto de vida. Vamos a tener una pausa, a redefinir el viaje, pero en la mayoría de los casos, cuando somos persistentes, cuando trabajamos en función del equipo, de lo que se necesita, logramos llegar a través de esa motivación y amor que tenemos de construir una familia. Y además podemos salir muy fortalecidos de todo este proceso. Quise traerles, no sabía cómo llamarlos porque particularmente como psicóloga clínica creo que cada quien tiene su camino, su proceso. No me gusta dar orientaciones generalizadas ni hablar de tips, pero creo que a lo largo de toda la experiencia que hemos tenido del departamento y el área de psicología, si hay algunos elementos o aspectos que vemos que ayudan a transitar la infertilidad y quise definirlos como en 10 y se los voy a ir contando. Primero y principal, informarnos de primera mano. La información es el primer recurso de protección que tenemos para cuidar nuestro funcionamiento psicosocial. Ahora, ¿qué es informarnos de primera mano? No es entrar en Google, no es entrar en cualquier blog, no es preguntarle al amigo en relación a cómo fue su tratamiento y yo condicionarme a partir de eso. Yo he llegado a tener parejas que vienen a la cita de primera vez y ya tienen un duelo anticipado porque creen que van a tener donación de óvulos en un futuro si el tratamiento no funciona. Y apenas estamos recibiendo un diagnóstico de infertilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dijo el doctor Serio, perderle el miedo a esa primera cita. La mayoría de las personas vienen a un centro luego de estar 2 años pensándolo. Entonces, vencer el miedo a la primera cita, informarnos con especialistas o si vamos a informarnos a través del internet o a través de amigos, validar la experiencia, validar la información que tenga evidencia científica para poder avanzar en el camino y no tener algo que se llama como infoxicación, que es al final un montón de información que nos aleja o nos distancia de la posibilidad de cumplir el sueño. Otro punto muy importante es darse el permiso de expresar libremente las emociones. Esto tiene una carga emocional tremenda, el impacto emocional es gigante, o sea, hay que expresar lo que hay de la forma como consigamos. Hay gente que lo habla, sobre todo las mujeres que somos más emocionales, el hombre lo trabaja más, eso está demostrado a través de estudios, amigos, pintura, escribir, pero las emociones tienen que salir, porque ¿qué pasa? La tendencia natural de la emoción es que si yo no la expreso,
la reprimo, se intensifica. Entonces vienen estados afectivos más complejos o como consecuencia llega la enfermedad. Entonces las emociones siempre tienen que salir, o si tengo un terapeuta, un orientador, un sacerdote amigo, alguien que pueda escuchar y yo a través de esa expresión pueda hacer la elaboración emocional que necesito para avanzar. Otro punto importante es respetar y aceptar la individualidad de la experiencia. Somos seres únicos y distintos y así compartamos un diagnóstico, cada persona lo vive diferente, inclusive dentro de la pareja. Entonces, a veces miro al otro a partir de lo que yo siento y juzgo al otro a partir de lo que yo siento. Entonces, es entender que ese otro, a pesar de ser tu pareja o tu amiga que ya también pasó por allí, lo vivió de una manera y yo debo respetar eso y entender que en la diferencia uno consigue sus formas de poder afrontar este tipo de problemáticas y que para eso, digamos, tenemos la posibilidad de ser seres individuales y que debemos respetarnos. Otro punto que ayuda mucho cuando hay pareja es ver el proceso en pareja, lo que les decía hace un ratico de la visión compartida del problema. Cuando yo le tomo la mano a mi pareja, trasciendo la culpa o la culpabilización y siento la fuerza del otro, llegan a ser un balance perfecto, porque el hombre es racional, lógico, pragmático y la mujer mucho más emocional. Entonces, ese balance que se genera a partir de los dos nos permite ir avanzando en el proceso, tomar decisiones, regular emociones y de alguna manera sentir esa sensación de equipo a la hora de luchar por tu sueño. Reenfocar el control de la experiencia, si bien se pierde esa sensación de control sobre la propia vida, y hay un elemento importante que tenemos que trabajar quienes atravesamos esto, y es que la incertidumbre hace parte del camino. No sabemos en qué momento va a pasar, ni en qué ciclo va a pasar, ni cómo va a pasar. Pero eso no quiere decir que no controlemos nada. Y siempre se lo digo a mis pacientes, no controlamos el trayecto. En este caso necesitamos al experto que lo guíe, pero sí controlo mi forma de viajar. El control lo puedo poner en mí, en esos recursos personales que me abren el camino, que me empoderan en el camino, que me ayudan a la resiliencia, o paso el tiempo lamentándome por no poder controlar las cosas como yo imaginaba o como las entendía que funcionaba la vida. Entonces, el control sí, pero en variables que dependan de mí y que le sumen a la experiencia. Otro aspecto importante que aquí lo coloqué como 5, cultivar la introspección y la espiritualidad indistintamente de la religión que practiquemos. Cultivar la introspección es mirar hacia adentro, empezar a hacernos preguntas en relación a por qué queremos ser padres, para qué, cómo sería nuestro proyecto de familia, porque en la medida que más estemos conectados y familiarizados con eso que deseamos, vamos a tener mayores fuerzas para enfrentar los obstáculos y los retos del camino. Y la espiritualidad, porque termina siendo como el refugio de las emociones. Ante eso que no puedo controlar, debe haber una relación de confianza. Entonces, la trascendencia en estos procesos es maravillosa porque termina generando ese aliento, esa fuerza, esas ganas, ese motivo al yo poder entregárselo a un tercero a partir de mis creencias, sea la Virgen, sea algún santo, la novena, aquí hay de todo. Y realmente en esa trascendencia uno ve cómo se desarrollan y se apropia el paciente de sus propios recursos internos para poder avanzar. Otro aspecto muy, muy importante es retomar el placer por las actividades individuales y de pareja. Cuando uno enfrenta este tipo de procesos, la vida se vuelve como monocromática. Es como que todo gira en torno a la fertilidad. Salimos a comer en pareja y terminamos hablando del tratamiento. Voy al centro comercial y no me compro un par de zapatos porque puedo quedar en embarazo en un año o en 6 meses. Entonces todo se va condicionando y la vida se vuelve de un solo color. Tenemos que, por salud mental, por mantener el balance, por mantener la fuerza individual y la fuerza de pareja, buscar muchísimos colores. Y eso que a mí me gusta, sea cual sea, la música, el ejercicio, el macramé, que nos encanta viajar, todo lo que de alguna forma nos conecte con el bienestar y el placer
que nos ayude a mantener el equilibrio se vale y es muy importante en estos procesos. Replantearse estilos de vida. Hay estudios sumamente interesantes en relación a cómo la nutrición impacta la fertilidad, cómo el estrés entonces repercute sobre nuestro organismo, hábitos generales, consumo de alcohol, drogas, ejercicios. O sea, también es una gran oportunidad de ponerle el foco a cómo me estoy cuidando yo en la vida, porque al final este proceso nos invita al autocuidado y al amor propio. Entonces, podemos tomar algunas decisiones en relación a estos procesos y hacer alianzas con profesionales, siempre lógicamente con evidencia científica de soporte, pero que nos ayuden a mejorar nuestra vida en pro de ir construyendo un camino mucho más saludable para impactar positivamente la fertilidad. Y en algunos casos, y digo en algunos casos, fortalecer los apoyos cuando el sistema lo permite, que se traduce en contarle la situación a la familia o al entorno para liberar la carga exclusiva que generalmente tiene la pareja. Cuando digo si el sistema lo permite es porque cada quien conoce su familia, sus amigos. Hay gente prudente, hay gente que no es tan prudente, hay familias muy ansiosas donde resulta totalmente contraproducente para el diagnóstico y el proceso contar, pero también uno conociendo ese entorno sabe estratégicamente quién puede ser ese aliado, quién puede ser esa persona que nos ayude. Y otro aspecto fundamental que mencioné en la anterior, pero que no profundicé, es dejarse acompañar y la posibilidad de grupos de apoyo. Me la salté. Esto es fundamental. O sea, sentirte parte de un grupo de personas que han pasado por allí, que comprenden lo que estás sintiendo, que de repente son experiencias que pueden nutrir tu vida o tú aportarles a otros, sentirte una comunidad y no el bicho raro o el distinto de ese entorno social ayuda muchísimo y está absolutamente documentado que los grupos de apoyo en infertilidad son una herramienta valiosísima y poderosa para transitar este camino con muchísima más esperanza, optimismo, emociones positivas y éxito. Y volviendo al sistema de apoyos, ahí sí, si además tengo mi grupo o soy parte de y tengo un entorno, familia o amigos que pueden ayudarme a manejar emociones, descargar un poquito las tensiones, compartir noticias desafortunadas, valiosísimo utilizarlo, porque eso le resta el peso que tiene la pareja en relación al tema. Imagínense esto, dos personas igualmente afectadas. Entonces, ¿quién soporta a quién cuando hay pareja? Si la esposa está muy afectada, pero el esposo también, entonces se vuelve difícil. Solo si el sistema lo permite, ubicar a terceras personas para oxigenar la experiencia. Y un mensaje que quiero darles importantísimo es que si nos centramos en la meta únicamente, va a haber demasiado sufrimiento, porque ni la controlo, ni sé cuándo va a pasar. Pero si yo pongo mi foco, mi control sobre el proceso, me reinvento con él, redefino caminos, trabajo la transformación personal y de pareja, probablemente yo vaya ganando hasta llegar a esa meta y ese sueño de ser papás. Esta semana hablaba con una pareja que me decía, el esposo muy preocupado, que tenían 6 años buscando el embarazo, ese niño anhelado, y que a él le preocupaba profundamente cómo la experiencia los había ido apagando, que él se sentía muy triste de pensar que cuando llegara finalmente ese bebé, luego de toda la lucha, porque no había perdido la esperanza, se consiguiera con almas tristes. Entonces, no es la meta, no es solamente tener el bebé. Por supuesto que eso está ahí y se vuelve un motor importantísimo, pero el hoy, el mañana y el proceso importa mucho. Entonces, es como aprender y buscar formas a partir de estos caminos para ir creciendo con la infertilidad. Y ya para finalizar, les quise traer una frase que me compartió mi colega Vicky, la psicóloga de Cartagena, y dice así: en la infertilidad, volver a empezar no es fracasar. Volver a empezar es concederse una nueva oportunidad
para retomar los sueños, luchar por lo que se quiere, ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad. Permite que la esperanza sea el motor de tu camino. Muchísimas gracias. Espero que con esta información entendamos cómo impacta nuestra vida el diagnóstico de infertilidad y veamos también todo lo que podemos hacer mientras transitamos este proceso de vida. Lina. Susana, una charla que realmente mueve corazones, una charla que conecta totalmente la infertilidad con la importancia del acompañamiento emocional. Son dos situaciones que van de la mano porque indudablemente afecta la emoción, afecta los sentimientos de la pareja que está viviendo un proceso en medio de un diagnóstico de infertilidad, y es fundamental que cuando sintamos que es necesario podamos tener un acompañamiento que nos ayudará a neutralizar ese camino y a quizás ver un aspecto positivo en medio de tantas situaciones, aprender a ver oportunidades cuando hay dificultades. Pero Susana, me gustaría hacerte una pregunta, y es, ¿cuándo es el momento adecuado para yo solicitar apoyo o acompañamiento emocional en un proceso de infertilidad? ¿Debo esperar hasta que inicie un tratamiento o se hace desde el momento en que yo recibo el diagnóstico inicial? ¿Cuándo es el momento oportuno para yo decir necesito apoyo de alguien de acompañamiento emocional? Sí, Lina. Bueno, primero llámame Susi, porque si me llamas Susana, regañada. Pero bueno. Está bien. Listo. Lo ideal es que cuando yo consulte por primera vez y reciba un diagnóstico de infertilidad, comience mi acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque ya vimos a través de la charla cómo esto impacta la vida, no solo la parte médica física, sino todo lo que tiene que ver con el funcionamiento psicosocial. Entonces, lo ideal es que para que la persona, la pareja pueda enfrentar el diagnóstico, aceptarlo, elaborar sus duelos, tomar decisiones, tenga una mirada integral desde un primer momento. Y además pasa algo, y es que muchas veces se cree, Lina, que el enfoque es como remedial. Viene la crisis, ya la pareja está agotada o no pudo con el tratamiento, entonces llega psicología a apagar fuego, a recuperar un poco lo perdido, y desde la formación que yo tengo y lo que practicamos aquí en INSER es un enfoque preventivo, o sea, desde un primer momento mirar dónde están las emociones, qué recursos tiene la persona, qué recursos tiene la pareja, empoderar el proceso e ir ayudando el tránsito en el camino, los tratamientos necesarios para que lo vivamos dentro de la posibilidad de bienestar que puede experimentar la pareja. Entonces, mi recomendación es siempre cuando hay un diagnóstico de infertilidad, lo ideal es que automáticamente o de una vez la persona tenga acompañamiento psicológico. Lógicamente, hay factores relacionados con la cultura, hay gente que es un poquito como renuente a la parte de psicología, pero yo creo que en INSER hacemos una fuerza importante de que se vea el manejo integral con el apoyo de los médicos, con el modelo de atención que tenemos. Entonces, definitivamente vemos el impacto a nivel de experiencia y de tratamiento en nuestros pacientes, sobre todo porque el desajuste emocional es la primera causa de deserción de tratamientos reproductivos. Entonces, imagínate lo que representa permitir o llevar al paciente a experimentar esa crisis. Y otra cosa que quería decirles es que, respetando profundamente a mis colegas, a los psicólogos clínicos, no cualquier psicólogo puede trabajar la infertilidad. Esto requiere de un conocimiento diferenciado, profundo, del andamiaje de términos médicos. Entonces, lo ideal sería que asistan donde alguien que tenga el conocimiento para que el acompañamiento sea efectivo. Bueno, entonces la recomendación es desde el primer momento que se tiene un diagnóstico de infertilidad, acudir a un acompañamiento emocional. Si bien todos manejamos nuestros sentimientos de formas diferentes y muchos cubrimos con una caparazón todos esos sentimientos porque decimos que somos fuertes, que podemos con todo,
Realmente esto nos ayuda a liberarnos y es un gran apoyo para vivir de mejor manera todo este proceso y, como les decía, aprender a ver oportunidades en medio de dificultades. Susi, ya para finalizar, una última pregunta y es, ¿cuándo las emociones se salen de control? Hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta. Uno puede manejar cierta ansiedad, cierta tristeza, cierta depresión en medio del proceso, pero cuando tenemos que prender las alarmas y decir, se me está saliendo de control, debo ir más allá para neutralizarlas, más allá quizás de un acompañamiento básico o un acompañamiento regular en medio del tratamiento. Sí, muy importante esa pregunta, Lina, y puede pasar. Realmente tenemos que cuidar a pacientes que tengan antecedentes de desajustes emocionales significativos como depresiones anteriores o trastornos de ansiedad o que sean personas sobrecargadas de estrés. Hay momentos a nivel de experiencia reproductiva donde sí o sí se requiere de acompañamiento psicológico, como por ejemplo pérdidas estacionales, varios ciclos fallidos de tratamiento donde se activa lo que llamamos indefensión aprendida, cuando ya la pareja pasa o donación de gametos. Hay momentos donde es clave y estratégico y vital el acompañamiento psicológico, pero a nivel general es muy importante que estemos atentos como en esa expresión emocional que tenemos y en esa conciencia emocional que vamos desarrollando a lo largo del proceso, mirar cuando nuestro funcionamiento general se ve alterado, cuando ya no rendimos en el trabajo, cuando la relación de pareja está en franco deterioro, cuando ya la situación social nos desborda y entonces no vamos a ninguna parte porque queremos evitar ese dolor de exponernos al mundo social, o cuando ya hay un estado depresivo, la persona no para de llorar, perdió la energía hacia la vida, lo que antes la conectaba. Entonces, cuando ya la emoción se desborda y afecta nuestro funcionamiento general, tenemos que consultar de manera inmediata. Entonces, Susi, sería básicamente cuando empieza a afectar nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida directamente. Es decir, el estrés supera muchas cosas y no nos deja concentrar, perdemos la estabilidad emocional en pareja, no podemos trabajar tranquilos. Entonces, ahí es cuando realmente hay que ir más allá y empezar a controlar todas estas emociones. Susi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente es una charla que nos deja miles de aprendizajes, una charla que se te nota el cariño, el amor y la dedicación hacia esta área tan importante de los tratamientos de reproducción, que es el acompañamiento emocional. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, a todos los que están conectados los invitamos a que sigan programados con nuestras conferencias. Hoy y mañana, testimonios, charlas con expertos nacionales e internacionales que estamos seguros les van a dar muchas bases y muchas cosas positivas para llevar de mejor manera un proceso de fertilidad. Susi, mil gracias. Con todo el amor, Lina. Realmente, como dije al principio, esto hace parte de mi misión de vida. Yo hoy en día tengo a mi hija Manuela, muchos lo saben, y quiero que esta frase que leí al final se quede en cada uno de los corazones que hoy se conectan con nosotros. Que la esperanza sea el motor de tu camino, de verdad, se puede, con perseverancia, con valentía, con amor, se puede uno transformar y por supuesto cumplir los sueños. Así que bienvenidos todos a este espacio, aprovéchenlo, vamos a tener charlas hermosas de personas que manejan muy bien el tema de la fertilidad y también otras interesantes que le contribuyen a nuestro bienestar, autocuidado, así que aprovéchenlo al máximo porque es un evento construido con todo el corazón. Así que hasta pronto. Muchas gracias, Susi. Feliz tarde para todos.